Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy, vamos a explorar un tema controversial y muy relevante, la amnistía. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las sociedades han manejado el perdón y la reconciliación a lo largo de la historia? Hoy, vamos a descubrir el origen, la etimología, la historia y el uso de la amnistía en diferentes épocas y contextos. Así que, si te interesa la historia, la política o simplemente entender mejor el mundo en el que vivimos, quédate con nosotros. Explicación de la importancia y relevancia de la amnistía en la historia y en la actualidad. La amnistía es un concepto poderoso que ha jugado un papel crucial en la historia de la humanidad. Desde la antigua Grecia hasta los tiempos modernos, la amnistía ha sido utilizada como una herramienta para resolver conflictos, restaurar la paz y fomentar la reconciliación. Pero, ¿por qué es tan importante? En la historia, la amnistía ha permitido a las sociedades superar periodos de división y conflicto. Por ejemplo, después de guerras civiles o conflictos políticos, las amnistías han servido para perdonar a aquellos que cometieron crímenes durante estos periodos, ayudando a las comunidades a sanar y avanzar. En la actualidad, la amnistía sigue siendo relevante. Vemos cómo gobiernos y organizaciones internacionales la utilizan para resolver situaciones de conflicto y promover la justicia. Las amnistías pueden ayudar a liberar a prisioneros políticos, reducir la tensión en sociedades divididas y contribuir a procesos de paz. Origen etimológico. Definición de amnistía. La amnistía es un acto oficial por el cual se perdonan delitos, usualmente de carácter político, y se exime a los acusados de las consecuencias legales de sus acciones. Es una herramienta utilizada por gobiernos y autoridades para facilitar la reconciliación y la paz en periodos de transición o después de conflictos. Explicación de la etimología de la palabra. Para entender mejor la amnistía, es útil conocer su origen etimológico. La palabra amnistía proviene del griego antiguo amnestía, que significa olvido o pérdida de memoria. Este término se deriva del verbo amnestis, que significa olvidar. La raíz de amnestía es mnestis, relacionada con la memoria. Al añadir el prefijo a, que denota negación, obtenemos un término que literalmente significa no recordar o olvidar. Relación con la palabra amnesia. Interesantemente, amnestía comparte raíces con la palabra amnesia, que también proviene del griego amnesis, indicando la pérdida de memoria. Ambas palabras están conectadas por la idea de olvidar o dejar de recordar algo, aunque en contextos diferentes, mientras amnesia se refiere a una condición médica que implica la pérdida de la memoria, amnistía se refiere a un acto deliberado de olvidar o perdonar actos pasados, especialmente en el ámbito legal o político. Así, cuando hablamos de amnistía, estamos hablando de un olvido intencional de crímenes o ofensas, permitiendo a las personas y las sociedades dejar atrás el pasado y avanzar hacia el futuro. Este acto de perdón ha sido crucial, pero también se puede ver como un acto de traición en numerosos momentos históricos. Historia de la amnistía. Antigua Grecia. El concepto de amnistía tiene sus raíces en la antigua Grecia. Una de las primeras referencias documentadas a la amnistía se remonta a la Guerra del Peloponeso, un conflicto que enfrentó a Atenas y Esparta junto con sus respectivos aliados. Tras la guerra, en el año 403 a.C., Atenas se encontraba en una situación de gran tensión y división política. Para evitar un derramamiento de sangre y promover la reconciliación, se promulgó una amnistía general. Esta amnistía perdonó a los ciudadanos que habían apoyado al régimen de los 30 tiranos, un gobierno oligárquico impuesto por Esparta, permitiendo así que Atenas pudiera reconstruirse y estabilizarse sin la carga de venganzas políticas. Este acto de perdón colectivo es uno de los primeros ejemplos históricos del uso de la amnistía como herramienta de paz y reconciliación. Roma antigua. En la Roma antigua, la amnistía también jugó un papel importante en la política y la justicia. Los emperadores romanos a menudo utilizaban la amnistía como un acto de clemencia para perdonar a enemigos y traidores. Por ejemplo, el emperador Augusto, tras su victoria en la batalla de Actium y su consolidación del poder, proclamó varias amnistías para sus antiguos enemigos. Este gesto no solo mostraba magnanimidad, sino que también ayudaba a pacificar y unificar el imperio, consolidando el poder del emperador y promoviendo la estabilidad social. Edad Media. Durante la Edad Media, la práctica de la amnistía continuó en Europa, principalmente como un medio para la reconciliación política y social.
Los monarcas europeos a menudo proclamaban amnistías como parte de negociaciones de paz o para conmemorar eventos especiales, como coronaciones o bodas reales. Estas amnistías eran utilizadas para perdonar a rebeldes, exiliados políticos y otros individuos que habían cometido delitos contra el Estado. Por ejemplo, en Inglaterra, tras las numerosas guerras civiles y conflictos internos, los reyes a veces concedían amnistías para restaurar la paz y estabilidad en sus reinos. Época moderna. A medida que los sistemas jurídicos y políticos modernos evolucionaron, también lo hizo el concepto de amnistía. En la época moderna, la amnistía se formalizó en muchos países y se convirtió en una herramienta legal regulada por el Estado. Un ejemplo notable es la amnistía concedida por Abraham Lincoln durante la Guerra Civil Americana. En 1863, Lincoln proclamó una amnistía para los confederados que juraran lealtad a la Unión y aceptaran la abolición de la esclavitud. Esta amnistía fue parte de los esfuerzos para reunificar el país y reconstruir la nación tras el conflicto. En la segunda mitad del siglo XX, la amnistía se utilizó como una herramienta clave en procesos de transición democrática y reconciliación nacional. Un ejemplo destacado es la Ley de Amnistía de 1977 en España, que perdonó los crímenes políticos cometidos durante la dictadura de Franco y los primeros años de la transición democrática. Esta amnistía fue crucial para facilitar la transición pacífica hacia la democracia y fomentar la reconciliación entre los diferentes sectores de la sociedad española. Otro ejemplo significativo es el uso de amnistías en Sudáfrica tras el fin del apartheid. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, establecida en 1995, otorgó amnistías a aquellos que confesaron crímenes políticos cometidos durante el régimen del apartheid. Este proceso fue esencial para la reconciliación nacional y la construcción de una nueva Sudáfrica basada en la justicia y la igualdad. Usos y tipos de amnistía. Amnistía general. Explicación. La amnistía general es un tipo de amnistía que se aplica de manera amplia a un grupo significativo de personas, perdonando un rango extenso de crímenes o delitos cometidos en un contexto específico. Este tipo de amnistía suele ser proclamado en situaciones de cambio político o social significativo, donde es necesario un acto de reconciliación a gran escala para restaurar la paz y la cohesión social. Ejemplos históricos. Amnistía general en Atenas, 403 a.C. Después de la Guerra del Peloponeso, Atenas promulgó una amnistía general para perdonar a los partidarios de los 30 tiranos, permitiendo así la reunificación y estabilización de la ciudad. ¿Amnistía de 1977 en España? Tras la muerte del dictador Francisco Franco y durante la transición a la democracia, España aprobó una ley de amnistía que perdonó los crímenes políticos cometidos durante la dictadura y los primeros años de la transición democrática, facilitando así el proceso de reconciliación nacional. Amnistía parcial. Explicación. La amnistía parcial se aplica de manera selectiva a ciertas personas o delitos específicos, en lugar de abarcar a un grupo amplio. Este tipo de amnistía puede ser utilizado para abordar casos particulares donde se considera necesario un acto de perdón sin extenderlo a todos los implicados. Ejemplos. Amnistía parcial en el Reino Unido, 1672. El rey Carlos II proclamó la indulgencia real, que perdonó a ciertos disidentes religiosos, aunque de manera limitada y condicionada, con el objetivo de reducir tensiones religiosas sin conceder un perdón absoluto. Amnistía en México, 1930 Durante la administración de Lázaro Cárdenas, se otorgaron amnistías parciales a ciertos líderes de rebeliones anteriores, permitiéndoles reintegrarse a la vida civil bajo condiciones específicas. Amnistía política. Definición. La amnistía política se refiere específicamente al perdón de delitos cometidos con motivaciones políticas, como rebelión, sedición, traición, o protestas contra el gobierno. Este tipo de amnistía se utiliza para reconciliar a grupos opuestos y estabilizar el entorno político. Casos emblemáticos. Amnistía política en Chile, 1978. El régimen de Augusto Pinochet promulgó una ley de amnistía que perdonó los crímenes políticos cometidos entre 1973 y 1978, una medida que ha sido ampliamente criticada y debatida en términos de justicia y reconciliación. Amnistía política en Sudáfrica, 1995. Como parte del proceso de reconciliación post-apartheid, la Comisión de la Verdad y Reconciliación otorgó amnistías a individuos que confesaron crímenes políticos cometidos durante el régimen del apartheid, contribuyendo a la sanación nacional. Amnistía militar. Explicación.
La amnistía militar se aplica en contextos de conflicto armado, guerra o postconflicto, y está destinada a perdonar a combatientes y actores militares por sus acciones durante el conflicto. Esta amnistía busca facilitar la transición a la paz y la reintegración de los combatientes a la sociedad. ¿Uso en contextos de guerra y postconflicto? Amnistía tras la Guerra Civil Americana, 1865. El presidente Andrew Johnson proclamó una amnistía general para los soldados confederados tras la Guerra Civil, permitiéndoles regresar a sus hogares sin temor a represalias, con ciertas excepciones para los líderes más prominentes. Amnistía en Colombia, 2016. Como parte del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, se otorgaron amnistías a combatientes de las FARC por crímenes políticos y relacionados, facilitando la desmovilización de las guerrillas y su reintegración en la sociedad. Amnistía en la actualidad. Análisis de casos recientes de amnistía en diferentes partes del mundo. 1. Colombia, 2016. Uno de los ejemplos más significativos de amnistía reciente es el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Como parte del proceso de paz, se aprobó una ley de amnistía que perdonó a miles de combatientes de las FARC por delitos políticos y conexos, facilitando así su desmovilización y reintegración en la sociedad. Esta amnistía fue crucial para poner fin a más de 50 años de conflicto armado. 2. Sudán, 2021. En 2021, Sudán otorgó amnistía a líderes y miembros de grupos rebeldes como parte del acuerdo de paz firmado en Juba en 2020. Esta medida buscaba terminar con los conflictos internos prolongados en Darfur y otras regiones, permitiendo la inclusión de los grupos rebeldes en el proceso político y promoviendo la estabilidad nacional. 3. Myanmar, 2021. En octubre de 2021, el gobierno de Myanmar anunció la liberación de más de 5,000 prisioneros políticos detenidos tras el golpe de Estado militar de febrero del mismo año. Esta amnistía fue vista como un intento de calmar la tensión interna y responder a la presión internacional para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Impacto de las amnistías en la política y la sociedad moderna. Las amnistías tienen un impacto significativo en la política y la sociedad moderna, ya que pueden facilitar la reconciliación y la estabilidad en países que han pasado por conflictos internos o violaciones de derechos humanos. Permiten la reintegración de individuos y grupos que anteriormente estaban en conflicto con el Estado, promoviendo la cohesión social y la paz. Además, las amnistías pueden ser una herramienta poderosa en procesos de transición democrática, como se vio en España y Sudáfrica, ayudando a las sociedades a superar periodos de dictadura o apartheid y avanzar hacia un futuro más inclusivo y democrático. Sin embargo, el impacto de las amnistías no siempre es positivo, si no se manejan adecuadamente, pueden generar impunidad y descontento social. Debates y controversias en torno a la aplicación de la amnistía. La aplicación de amnistías es un tema controvertido y sujeto a intensos debates. Aquí hay algunos puntos clave de controversia. 1. Justicia vs impunidad. Uno de los principales debates en torno a la amnistía es el equilibrio entre la justicia y la impunidad. Mientras que las amnistías pueden ser esenciales para la paz y la reconciliación, también pueden ser vistas como un escape de la justicia para aquellos que han cometido graves violaciones de derechos humanos. La percepción de impunidad puede socavar la confianza en el sistema legal y provocar resentimiento entre las víctimas y sus familias. 2. Selección de beneficiarios. La forma en que se seleccionan los beneficiarios de una amnistía también es un tema controvertido. Amnistías generales pueden ser criticadas por perdonar a todos sin distinción, mientras que amnistías parciales pueden ser vistas como injustas si parecen favorecer a ciertos individuos o grupos sobre otros. 3. ¿Impacto en la reconciliación nacional? Otro debate es sobre el verdadero impacto de las amnistías en la reconciliación nacional. Aunque se diseñan para promover la paz, si no se acompañan de otros procesos de justicia transicional como comisiones de la verdad, reparaciones a las víctimas y reformas institucionales, las amnistías pueden ser insuficientes para lograr una reconciliación genuina y duradera. 4. Amnistías condicionadas. Las amnistías condicionadas, que requieren que los beneficiarios cumplan con ciertos requisitos, como la confesión de crímenes o la participación en programas de rehabilitación, pueden ser una forma de mitigar algunos de estos problemas. Sin embargo, la implementación y cumplimiento de estas condiciones también puede ser problemático y generar más controversias. En conclusión, la amnistía sigue siendo una herramienta vital y a la vez polémica en la política y la justicia moderna.
su aplicación requiere un equilibrio cuidadoso para asegurar que sirva tanto a la paz como a la justicia, contribuyendo de manera significativa a la reconciliación y la estabilidad social. Especial España. La Constitución española de 1978 no contempla expresamente la amnistía. En su lugar, aborda el concepto de indulto en su artículo 62, el cual establece que corresponde al rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Esto implica que, mientras los indultos individuales están permitidos, los indultos generales, que se asemejan a la amnistía, no están autorizados por la Constitución. Artículo 62 de la Constitución española. El artículo 62 establece las competencias del rey, y en su apartado, menciona: corresponde al rey y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Ley de indulto. Además, la Ley de 18 de junio de 1870, revisada en 1988, regula el derecho de gracia. Aunque esta ley permite indultos individuales, prohíbe expresamente los indultos generales, lo que refuerza la prohibición constitucional de la amnistía generalizada. Contexto histórico. La ausencia de una mención directa a la amnistía en la Constitución se debe en parte a la experiencia histórica de España. Tras la muerte de Franco y durante la transición, la Ley de Amnistía de 1977 desempeñó un papel crucial en la reconciliación y el establecimiento de la democracia. Esta ley perdonó delitos políticos cometidos antes del 15 de diciembre de 1976, facilitando la transición política. Debate actual. En los últimos años, ha habido debates sobre la Ley de Amnistía de 1977, especialmente en relación con los crímenes cometidos durante el régimen franquista. Algunos sectores de la sociedad y organismos internacionales han solicitado la derogación de esta ley para permitir la investigación y el enjuiciamiento de esos crímenes, argumentando que la ley impide la justicia y la reparación para las víctimas. En conclusión, aunque la Constitución española de 1978 no contempla la amnistía explícitamente y prohíbe los indultos generales, la amnistía ha jugado un papel histórico importante en la política española, especialmente durante la transición. ¿Qué pasó hoy en España? Resumen del contexto previo a la votación sobre la amnistía y las palabras de los líderes políticos. 1. Palabras de Abascal y Feijóo antes de las votaciones. Santiago Abascal, el líder de Vox, Santiago Abascal, se mostró firme en su rechazo a la amnistía. En sus declaraciones previas a la votación, Abascal calificó la medida como una traición a la justicia y a la unidad de España. Afirmó que conceder la amnistía significaría premiar a aquellos que han intentado subvertir el orden constitucional y deslegitimar el Estado de Derecho. Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también se opuso enérgicamente a la amnistía. En sus discursos, Feijóo advirtió que la medida socavaría la credibilidad de las instituciones españolas y el principio de igualdad ante la ley. Subrayó que el PP no apoyaría una amnistía que, en su opinión, beneficiaría a políticos que han actuado al margen de la legalidad. 2. Identificación de los más destacados traidores. En el contexto de la discusión sobre la amnistía, se señalaron a ciertos políticos como los mayores traidores. Estos fueron principalmente los líderes independentistas catalanes y sus aliados, quienes han defendido la medida como una forma de resolver el conflicto político en Cataluña. Entre los nombres más mencionados se encuentran Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, quien ha sido una figura clave en la defensa de la amnistía. Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, que desde su exilio ha promovido activamente la amnistía para los involucrados en el proceso independentista. Consumación y votación final de la amnistía. El proceso para la aprobación de la amnistía llegó a su punto culminante con una votación final en el Parlamento. Durante las semanas previas, el debate fue intenso y polarizado. Los partidos a favor de la amnistía argumentaron que era necesaria para avanzar hacia una solución política en Cataluña y para fomentar la reconciliación. Los partidos en contra, liderados por el PP y Vox, sostuvieron que la amnistía era una rendición ante quienes habían vulnerado la ley y una deslegitimación del esfuerzo judicial previo. Finalmente, la votación reflejó las divisiones existentes en el panorama político español. La medida fue aprobada con una mayoría ajustada, marcando un hito significativo en la política española contemporánea. Esta decisión ha abierto un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno central y las aspiraciones independentistas catalanas, aunque también ha dejado profundas cicatrices y controversias en la sociedad española.
Este resumen abarca los puntos clave de las declaraciones de los líderes, la identificación de los más destacados traidores según la narrativa de sus opositores, y la consumación y votación final de la amnistía. ¿Conclusión final? Hoy hemos explorado en profundidad el concepto de la amnistía, desde sus raíces etimológicas hasta su aplicación en la actualidad. Hemos visto cómo la amnistía, derivada del término griego, amnestía, que significa olvido, ha sido utilizada a lo largo de la historia como una herramienta poderosa para perdonar delitos y promover la reconciliación. Recorrimos su historia desde la antigua Grecia, donde se utilizó por primera vez tras la Guerra del Peloponeso, pasando por la Roma antigua y la Edad Media, hasta su evolución en la época moderna con ejemplos significativos como las amnistías en España y Sudáfrica. También discutimos los diferentes tipos de amnistía, incluyendo la general, parcial, política y militar, y proporcionamos ejemplos históricos y contemporáneos de cada uno. Analizamos casos recientes de amnistía en países como Colombia, Sudán y Myanmar, y reflexionamos sobre el impacto de estas amnistías en la política y la sociedad moderna. Finalmente, abordamos los debates y controversias en torno a la aplicación de la amnistía, destacando el delicado equilibrio entre justicia e impunidad. Reflexión sobre la importancia de la amnistía como herramienta de reconciliación y justicia. La amnistía es una herramienta esencial en la caja de herramientas de la justicia y la reconciliación. Permite a las sociedades superar el pasado, perdonar crímenes y errores, y avanzar hacia un futuro más pacífico y cohesionado. Sin embargo, su uso debe ser manejado con cuidado y responsabilidad. Es crucial que las amnistías no se conviertan en sinónimo de impunidad, sino que formen parte de un proceso más amplio de justicia transicional que incluya la verdad, la reparación y la reforma institucional. La amnistía puede facilitar la reintegración de excombatientes, reducir la tensión política y social, y promover la estabilidad en periodos de transición. Pero para que sea efectiva y justa, debe ser acompañada de un compromiso genuino con la verdad y la justicia para las víctimas. Así, la amnistía puede ser una herramienta poderosa para la reconciliación y la construcción de paz duradera. Espero que hayan encontrado este recorrido por la historia y el uso de la amnistía interesante y esclarecedor. Me encantaría conocer sus opiniones y reflexiones sobre este tema tan complejo y relevante. ¿Conocen otros ejemplos de amnistías que hayan tenido un impacto significativo? ¿Qué piensan sobre los debates en torno a la justicia y la impunidad? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para más contenido sobre historia, filosofía y diversos temas. Si les gustó el vídeo, denle un me gusta y compartan con sus amigos. Gracias por ver y hasta la próxima.